Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo del Colegio Nueva Delhi. Quien les habla el profesor William Fernández, docente de química. Y pues el día de hoy se realiza, digamos, este video con la finalidad de hacer una explicación general de la sesión número 11 de la guía número 3, que hace parte del segundo periodo. Antes, digamos que de comenzar, me gustaría de pronto que ustedes se ubicaran en la sesión, digamos, esta es la sesión como tal. Recuerden que para poder desarrollar la sesión, ustedes deben tener en cuenta la información que se les da en la parte que dice descripción de la actividad. ¿Por qué hago énfasis? Porque ustedes, o algunos de ustedes, lo que he visto es que lo que hacen es irse a la parte en donde están los puntos que hay que resolver y en muchas ocasiones, en vez de utilizar la información, que es la que yo pido para que ustedes puedan, digamos, de una manera más fácil, más sencilla y también teniendo en cuenta pues de que de alguna manera pues hay que utilizar la información que se les da, pues lo que hacen es como consultar fuentes externas. No está mal, pero muchas veces esas fuentes externas no tienen que ver con la información que se les da y por lo tanto pues la respuesta a veces o está mal o está parcialmente bien, ¿sí? O sea, no está regular, llamémoslo así. Entonces, tener en cuenta eso. El día de hoy corresponde a la sesión número 11, la cual tiene que ver primero con un texto que les doy, el cual se titula Modifican la papa genéticamente. Recordemos que en la sesión 3 se estaba hablando de lo que tenía que ver con organismos genéticamente modificados o lo que se denominan transgénicos. En este caso es una continuación, digamos, de esa temática que se habló, pero en este caso aplicada a un texto. Entonces hay unos puntos relacionados con el texto que tienen que ver y hay otros puntos que tienen que ver más también con el análisis que ustedes le pueden dar a partir de la información dada tanto en la sesión 3 como en la sesión 11. Entonces, ya habiendo mostrado aquí pues que deben tener en cuenta esta información, me voy a ir con la explicación de la sesión como tal. Entonces voy aquí a agrandar un poquito más y voy a hacer como la explicación general de la sesión. Entonces, ¿en qué consiste la sesión? Entonces, lo primero, el objetivo de la guía es que ustedes comiencen a interrelacionar. ¿Se acuerdan el derecho básico de aprendizaje que hablaba sobre las técnicas de manipulación genética y que yo debía al menos no solamente entender cuáles son esas técnicas, sino cómo se pueden aplicar en nuestro contexto? En este caso, yo tomé una fracción de un texto pequeño sobre el cual hablan sobre, digamos, las investigaciones genéticas o las investigaciones que tienen que ver con la modificación genética en nuestro país. Y uno de los productos, digamos, más consumidos a nivel nacional, pues es la papa, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos que dentro de esas modificaciones genéticas yo puedo potenciar un producto que se puede producir a nivel nacional, pues de pronto podría ser bueno para la economía de nuestro país. Y eso es lo que está en discusión dentro de las guías. Entonces, ustedes ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que van a hacer, y el objetivo de la guía es que ustedes lean con atención. Es un texto corto, o sea, observen que hay párrafos que no pasan más de 4 líneas. Entonces es un texto corto, pero la idea es que ustedes saquen de ese texto el mayor provecho posible. Entonces, vamos a pasar de una vez con la explicación de las sesiones. Entonces, el primer punto simplemente es hacer lo siguiente. Entonces, van a leer la información anterior, es decir, el texto que les acabé de mostrar. Y de él van a identificar la idea o las ideas principales de ese texto. Y aquí yo les ayudo un poquito como para que entiendan de pronto cuál puede ser esa idea o ideas principales del texto. Pues son todas aquellas que tienen que ver con la aplicabilidad de la ingeniería genética, es decir, de la modificación genética en los sectores productivos. Recordemos que el cultivo en este caso de papa, hace parte del sistema productivo de uno de los sectores productivos más importantes de nuestro país. Por eso, la primera acción que ustedes deben hacer es leer.
¿Y por qué lo enfatizo? Digamos, ese proceso para mí es importante, porque la lectura les va a permitir de alguna manera comenzar a identificar cosas que por sí solos pueden realizar. Es decir, que ustedes pueden, a partir de la lectura, también aprender, hacer ese aprendizaje que se espera que como estudiantes de grado décimo lo puedan lograr. Pero para ese objetivo, la pregunta que ustedes me podrían hacer, profe, ¿cómo podemos hacer para identificar las ideas principales de un texto? Digamos, eso es lo que se va a basar la explicación del primer punto. Entonces yo voy a hablar como generalidades, como para que de pronto dentro del texto que ustedes van a abordar, pues puedan identificar las ideas o la idea principal de ese texto. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué son? ¿Sí? Lo primero que yo debo resolver es qué es una idea principal. Entonces, la idea principal, digamos, de alguna manera, es la hipótesis o la premisa del mensaje sobre lo que, digamos, sobre el que el resto de ideas se apoyan. Es decir, es aquella afirmación que permite entender todo lo que se está hablando el texto. Ahora, una idea principal, digamos, en cualquier texto debe existir ideas principales, es decir, todo lo que nosotros escribamos o todo lo que nosotros leemos siempre se basa en este concepto, en presentar una idea principal, o sea, es presentar una hipótesis, presentar una premisa, presentar una tesis, presentar un enunciado. Y ese enunciado, digamos, de alguna manera, si no existiera, pues no le daría sentido y coherencia pues a lo que se está leyendo, a lo que se está en este caso leyendo, porque pues la acción que estamos haciendo es leer. ¿Sí? Digamos, esta puede estar presente, o sea, las ideas principales dentro de un texto puede estar presente o de manera explícita o tácita. ¿Qué quiere decir tácita? Que muchas veces pues no está directamente escrita en el texto, pero pues el autor dentro de lo que intente dar como mensaje, pues la da a entender de una manera no directa, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite una idea principal? Comprender el texto. Entonces, en este caso, ¿yo cómo voy a identificar mi idea o mis ideas principales? Pues son todas aquellas que hablan sobre cómo pues el proceso de la ingeniería genética, o sea, la modificación en este caso de un producto que hace parte del sector productivo, pues se está aplicando, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, la pueden sacar directamente del texto, no hay que consultar. Entonces, ¿qué características, digamos, tiene una idea principal? La primera es que expone el contenido más importante. Por ello, si yo la suprimo, pues va a carecer ese texto, digamos, de coherencia. Posee autonomía, es decir, no depende de lo que se diga en las otras partes de ese texto. Por sí sola me da a entender sobre qué es lo que me quiere dar a hablar o me quiere transmitir la persona que escribió ese texto. Articula las oraciones del párrafo, es decir, lo que hace es unir las diferentes ideas que hacen parte del texto y de alguna manera, digamos, como las enlaza, ¿sí? Y a veces, digamos, de alguna manera no es explícita, recordemos, puede ser tácita y en algunas ocasiones se tienen que deducir. En este caso, digamos, el ejercicio no hay que deducirla. Dentro del texto está la idea o las ideas principales. ¿Por qué les coloco la o las ideas? Porque de pronto pueden haber más, entonces no les puedo dar como la respuesta, pero sí deben, digamos, a partir de esa lectura, ustedes intentar definirlas. ¿Listo? Entonces, características, digamos, generales de las ideas principales. Lo primero es que pues son lo más importante de un texto o puede ser lo más importante de un párrafo, ¿sí? Y que a partir de esas ideas principales, pues se derivan las ideas secundarias, es decir, todas aquellas que de alguna manera van o a ampliar, ejemplificar o desarrollar la idea principal. Entonces la idea, digamos, de este punto es que ustedes se coloquen en el papel del lector e intenten comenzar a identificar lo que sería una idea principal. Que si se equivocan, no importa, yo lo que voy a evaluar también es ese proceso, ¿no? Al menos inténtenlo hacer. En este caso, inténtenlo hacer ustedes, porque ahorita esperan que otro compañero lo haga y ahí le pasan el punto y otra vez nuevamente comienza el conflicto en donde pues a quién le coloco ese punto de todas las personas que lo hicieron, ¿no?
que eso se presentó muy común en las guías anteriores. Ahora, con relación al punto número 2, ¿sí? En este caso, lo que hay que elaborar es un cuadro comparativo. Bien, ese cuadro comparativo va a tener tres cosas. Primero, lo que les pido es que ustedes deben pensar y elaborar una lista de productos agrícolas, recuerden, productos agrícolas que se produzcan en nuestro país. Aquí lo pueden hacer de dos maneras. Desde las vivencias personales, es decir, de los productos que ustedes consumen a diario, ¿cierto? Y que saben que son muy autóctonos de nuestro país. Por ejemplo, podríamos hablar de la papa, ¿sí? Que es uno de los casos que se presenta. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer primero un listado. ¿Listo? ¿Cuántos productos agrícolas debo tener en cuenta para mi listado? 9, porque son los que yo voy a colocar acá. Entonces yo voy a colocar el nombre de cada producto, por ejemplo, arroz, etcétera. ¿Sí? 9 en total. Luego de eso voy a pensar cuáles pueden ser las características que lo hacen comerciales. Es decir, por ejemplo, características que permitan que ese producto pues sobresalga sobre los demás y que también pues lo hacen pues ese producto agrícola, ¿sí? Entonces el color, en algunas cosas es la fragancia, el sabor, en otros puede ser, digamos, la parte dulce, que al cocinarlo sea más esponjoso o crezca más, no sé. Entonces piensen en esas características comerciales. Aquí yo no voy a tenerme a que puedan consultar. Si ustedes de pronto, pues de pronto se les dificulta pensar en 9 productos agrícolas, pues consulten cuáles pueden ser productos agrícolas propios de nuestro país. Y también pueden pensar o buscarse cuáles pueden ser esas características que permiten comercializarlo. ¿Por qué se venden, cierto? Porque también, digamos, nosotros como consumidores, pues los compramos, ¿no? Y luego de eso, pues de todas esas características, ¿cuáles ustedes creen que se desearían mejorar? ¿Sí? O sea, reflexionar en cuáles se podían mejorar. Entonces, reflexiona sobre qué características del producto se podrían cambiar para hacerlo más productivo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un producto como una fruta y puedo hacer que ese producto, digamos, una de las características es que dentro de digamos, esas características especiales es que sea dulce, pues yo podría, dentro de las características que podría mejorar, es que se pueda hacer unas frutas mucho más dulces que las que comúnmente se venden, ¿sí? Entonces esa podría ser una de las características que podría mejorar. ¿Cuál es la intención de esta actividad? Pues que así de esta misma manera es como a partir de la aplicabilidad, en este caso de la modificación genética, es que pues se hacen los productos, es decir, se mira cómo yo puedo maxificar o de alguna manera potencializar ese producto para que pueda ser mucho más rentable, ¿sí? Modificándolo de alguna manera genéticamente alguna de sus características. Si ustedes se dan cuenta, en la sesión número 3 se presentaba una situación en uno de los puntos que hablaban de la modificación de las características de algo, ¿cierto? Entonces ahí en ese punto podrían mirar como ejemplo para pensar cuáles pueden ser esas características a mejorar. Aquí la respuesta puede ser muy variada porque no todas las personas van a pensar los mismos 9 productos. Pues, recordemos que pues, en nuestro país hay mucho más de 9 productos que se producen en nuestro país. Entonces se podría pensar cómo se podría mejorar. Siguiente. Para el punto número 3, digamos, este ya tiene que ver con analizar lo que se hizo anteriormente, ¿sí? Es decir, lo que se trabajó con cuáles pueden ser las características que se puede mejorar y lo que yo les decía que se trabajó en la sesión 3. Y la pregunta es lo siguiente: ¿qué relación tiene la creación de organismos genéticamente modificados con la mejora de características de un producto para hacerlo más productivo? ¿Qué significa hacerlo más productivo? En términos de economía, significa pues que para el consumidor, pues el precio en la canasta, digamos, en la canasta familiar, pues va a ser menor. Y ustedes observan aquí, digamos, como esa diferenciación. Dice, misma canasta, es decir, los mismos productos, llamémoslo así, pero diferente valor.
Entonces, la canasta que no posee organismos genéticamente modificados, pues su valor es un poco más alto que aquella canasta que sí procede, que sí tiene organismos genéticamente modificados. Entonces, ¿cuál puede ser la relación entre esa mejora y hacerlo más productivo? Pues obviamente, desde el ejercicio anterior, pues ustedes miraron una serie de características y por qué eso lo hace más productivo. Por ejemplo, si yo puedo hacer de que, por ejemplo, una producción aguante mucho más el transporte de carga y que la gran mayoría, digamos, de ese producto se preserve de tal manera que llegue a su destino sin verse perjudicado, pues eso va a maxificar en mis ventas, ¿no? Porque yo voy a tener, digamos, más producto para comercializar que el que pues no tuviera esa característica para poder eh, perdurar más. ¿Sí? Entonces aquí la idea es que ustedes escriban también. Nuevamente la intención aquí es escribir. No hay una respuesta correcta, sino más bien es una redacción correcta. Ustedes intenten analizarlo cada uno desde su posición. ¿Sí? En este caso, pues cuál relación puede tener, digamos, esa modificación genética con maximizar el producto para hacerlo más productivo, ¿cierto? En el caso de la sesión 3 veíamos cómo se modificaba el tamaño de las frutas, la forma de las frutas y las verduras con la finalidad de mejorar su empacado, porque hay productos que se empacan y mientras menor sea la cantidad pues, de material que se gaste a la hora de empacar, pues menor va a ser el valor y pues si el proceso productivo, es decir, esa producción es menor los costos, pues a la hora de hacer la venta, pues va a disminuir también, ¿cierto? Y pues va a ser más fácil. ¿Ustedes qué comprarían? ¿Una canasta que tiene lo mismo, que vale 9.462 o una canasta que vale 12.180, digamos, en valor? ¿Sí? Pero pues también hay otras cuestiones éticas con relación a los organismos genéticamente modificados. Para el punto número 4 y punto número 5, la idea es que ustedes reflexionen frente a lo que se está hablando. Entonces, la pregunta número 4 nos dice lo siguiente: ¿cómo podría afectar, es decir, cómo esos transgénicos, o sea, el uso de organismos genéticamente modificados que se trabajó en la sesión 3, podrían afectar la biodiversidad de nuestro país? Aquí ustedes pueden consultar. Yo aquí estoy colocando, digamos, algunas de los aspectos que podrían perjudicar directamente a la biodiversidad del país. ¿Bien? Una de ellas es que se pierde o hay una pérdida de los cultivos tradicionales. Es decir, muchas veces, pues lo que se hace es mirar cuál producto de todos los productos que se producen en una región, cuando digamos, se comienzan a potencializar los cultivos transgénicos, pues se crean monocultivos. Por ejemplo, si yo tenía una parcela en donde producía papa, arroz, maíz, etcétera, pues y si cogí el maíz y ese ha sido mi producto que yo he generado como cultivo transgénico, lo más seguro es que se va a proliferar ese producto porque recordemos que una de las intencionalidad de hacer ese cambio en los productos transgénicos es que se abaraten los costos. En este caso, pues lo que va a hacer es que se busque que las demás áreas en donde se cultivan otros cultivos diferentes y que eran tradicionales, pues se centren en uno solo. Eso es lo que se denomina pérdida de cultivos tradicionales. La otra es la que tiene que ver con las tierras contaminadas por plaguicidas, es decir, como pues se está modificando también los cultivos transgénicos para que de alguna manera sean mucho más fuertes o que de alguna manera puedan, digamos, cuidarse o no verse afectados por plagas, pues lo más seguro es que van a crear inmunidad a esos plaguicidas. Entonces va a haber una mayor cantidad de plaguicidas que se van a tener que utilizar y eso va a generar también una afectación a la biodiversidad. Y la otra, pues, es el daño a la vida silvestre, porque se está modificando de alguna manera también, pues, aquello que era natural y que, pues, que se daba en ciertas condiciones.
Bien, pueden haber más, entonces pueden mirar más afectaciones que se pueden dar. Si ustedes se dan cuenta, en la sesión número 3 hay una parte que habla sobre las problemáticas de los cultivos transgénicos. Podrían leer ahí y mirar si hay más aspectos que se hablen sobre cómo se podría afectar la biodiversidad. Lo otro que podrían hacer aquí en ese punto es consultar como para poder complementar la respuesta que ustedes quieran dar. Y por último, está la pregunta número 5, que es nuevamente una situación. Entonces, observemos la situación. La situación es que una de las empresas con mayor producción de semillas genéticamente modificadas es una empresa que se llamaba Monsanto, que en este momento esta empresa, digamos, fue comprada por una multinacional que se llama Bayer. Pero pues ella se encargaba a través de diferentes filiales, o todavía se encarga a través de diferentes filiales, de producir semillas genéticamente modificadas, es decir, transgénicos. Por acción, digamos, de los tratados de libre comercio, digamos, como Colombia, con Estados Unidos, con otros países que son potencia, los países se han visto, digamos, obligados en proteger los derechos que tienen esas empresas, en este caso como Monsanto, en cuanto a su propiedad intelectual. Es decir, como ellos son los creadores de esa semilla, pues son los autores, digamos, los creadores de esa semilla y por lo tanto tienen un derecho sobre esa semilla. Lo cual, digamos, ha conllevado a algo que se denomina en práctica de pronto privatización del uso de las semillas. Es decir, que yo no puedo replicar de alguna manera directa la producción de esa semilla porque pues Monsanto es la dueña de esa marca de esa semilla. Bien. Colombia, digamos, no es la excepción porque recordemos que pues, Colombia ha hecho varios tratados de libre comercio y uno de ellos es con Estados Unidos. Bien, ¿qué implicaciones? La idea aquí es que ustedes piensen en esta situación. Imagínense, se está hablando de que hay unas semillas que ya no puedo utilizar o replicar porque ya hay una propiedad intelectual, es decir, una compañía que las fabricó y hay que respetarlo porque el Tratado de Libre Comercio pues así lo dice. Entonces imagínense pues coloquémonos en el contexto del campesino, coloquémonos en el contexto del agricultor y pensemos en cuáles pueden ser las implicaciones. Entonces aquí las implicaciones ustedes las pueden pensar desde tres aspectos. Desde lo social, desde lo económico y desde lo ambiental. Porque de alguna manera, digamos, esta dicha privatización puede afectar la seguridad alimentaria en nuestro país. Y eso lo vemos, por ejemplo, en que pues es mucho más rentable importar productos genéticamente modificados que producirlos dentro de nuestro país. Y por eso es que encontramos muchos productos como frutas de Chile, café de Ecuador o de Perú, ¿sí? Porque de alguna manera pues se ha visto afectada la seguridad alimentaria. ¿A qué me refiero con seguridad alimentaria? No solamente a que haya alimento para que yo pueda comprar, sino que ese alimento pues sea producido por nuestro propio país, ¿cierto? Entonces, ¿qué implicaciones podría traer eso? Ustedes piensen qué podría traer eso, ¿cierto? O sea, si yo estoy afectando la producción, en este caso nacional, y se ve favorecida la internacional, además de que los precios, pues como ustedes se dieron cuenta en el punto 4 entre un organismo genéticamente modificado y uno que no lo es, y que es autóctono, por ejemplo, de nuestro país, pues va a ser mucho más difícil competir en el mercado, ¿cierto? Entonces uno ¿qué hace uno como consumidor? Pues comprarlo más barato. Entonces, en este caso va a haber unas implicaciones. ¿Qué significaría esas implicaciones en términos sociales? ¿Qué implicaciones serían en términos económicos o ambientales? Si ustedes de pronto para esta pregunta todavía pues de pronto no sienten que están seguros a la hora de hacer como en este caso la argumentación para responderla, pues también pueden buscar, entonces pueden buscar cuál puede ser esas implicaciones de tener semillas genéticamente modificadas para la seguridad alimentaria de nuestro país. Creo que con este culmino y espero que, digamos, la explicación de alguna manera les ayude para que ustedes puedan realizar cada uno de los puntos de la sesión número 11. Les agradezco y cualquier pregunta me la hacen saber por interno.